Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Sí, en este día vamos a continuar con nuestros temas a analizar. El día de hoy tenemos un tema de suma importancia que tiene que ver con los desplazamientos en el fútbol. Sí, uno de los conceptos más importantes que debemos de ir abordando, ir comprendiendo cómo se va generando esta situación dentro del ámbito del fútbol. Bien, el día de hoy vamos a trabajar algunos contenidos que tienen que ver con las fases de movimiento de todos los desplazamientos, cómo ir observando algunos errores más comunes del movimiento. También vamos a ir generando la situación de la enseñanza, cómo se debe de ir corrigiendo. Y finalmente vamos a trabajar la fase de la enseñanza del tiro y vamos a analizar algunos videitos. Muy bien. En primera instancia, debemos de comprender eh, desde el enfoque integral y el contextualizado qué son los desplazamientos. En este enfoque integral que estamos desarrollando, los desplazamientos se entienden como las respuestas a las necesidades tácticas del juego. Cada jugador dentro del terreno de juego tiene un propósito, ya sea con la posesión del balón o sin la posesión del balón. Existen acciones tácticas que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Para el beneficio del juego y en fin de obtener la victoria. Entonces, en ese sentido, los jugadores deben comprender cómo, cuándo y por qué moverse en función de la situación del juego, ¿sí? Si analizamos lo siguiente, quiénes se desplazan dentro del terreno de juego, ¿sí? Se desplaza el balón, se desplazan mis compañeros, me desplazo yo, se desplazan rivales. Entonces, comprender que cada movimiento, cada desplazamiento que se va generando dentro del terreno de juego es trascendental o repercute directamente o indirectamente en el desarrollo del juego, ¿sí? Situar esas enseñanzas, estos análisis va a ser muy importante para que enriquezca principalmente la experiencia de juego de cada uno de mis deportistas. Entonces vamos a entender que los desplazamientos son acciones multidimensionales, movimientos sumamente importantes porque no nada más integran aspectos técnicos, sino integran aspectos psicológicos, fisiológicos y principalmente mucha inteligencia táctica. No estamos solamente hablando de correr por correr, o de correr rápido, o de cambiar de direcciones, sino que toda acción, todo movimiento que se va generando dentro del terreno de campo tiene que tener un propósito claro y que vaya en correlación con el sistema de juego, por ejemplo, ¿sí? Y que haga eco con el resto de mis compañeros. Por lo tanto, Francisco Seirulo, preparador físico del Club Barcelona, subrayaba la importancia de la coordinación y la sincronización de estos movimientos, de estos desplazamientos con los compañeros del equipo para que pudiéramos avanzar. Bien, aquí en ese sentido, bueno, en primera instancia, vamos a comprender que existe una individualización del entrenamiento. Cada jugador tiene características únicas y su entrenamiento de desplazamientos debe adaptarse a sus necesidades individuales. Los movimientos que realiza un arquero dentro del terreno, dentro del área chica o el área grande, ¿sí? Son específicas a los recorridos que puede hacer en comparación un extremo por derecha o un carrilero o un lateral por izquierda, ¿no? Entonces, estas acciones deben de ir adaptándose a las necesidades individuales de cada jugador y establecer un rol específico dentro del equipo, que el jugador sepa y comprenda cómo debería de moverse dentro de cada zona que se le vaya asignando. Entonces, por tanto, con este enfoque integral y contextualizado,
es decir, con el diseño de mis actividades, lo que vamos a buscar es potenciar capacidades específicas de cada jugador con el fin de optimizar su rendimiento en estas situaciones de juego. Principalmente, hay un aspecto muy relevante que es la cognición, la toma de decisiones. Los desplazamientos no son meramente acciones físicas, sino que implican una alta carga cognitiva. Entonces, si los jugadores son capaces de tomar decisiones rápidas y acertadas de cómo y cuándo moverse, es decir, dándole pues sus temporizaciones al, al recorrido con el balón o sin posición del balón, ¿sí? Entonces esas van a ser decisiones asertivas dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces este entrenamiento se debe de enfocar en mejorar la percepción principalmente, ¿sí? Del espacio, de los rivales, de los compañeros, de la lectura del juego. Por eso es que aquí hablamos ya de conceptos más importantes como es la anticipación y la toma de decisiones bajo presión o sin presión. Entonces, todos estos desplazamientos repercuten directamente e indirectamente dentro del desarrollo del juego. Por tanto, retomando lo que establecía Francisco Cerulo, ¿sí? Con este enfoque integral conocido como el entrenamiento estructurado, considera los desplazamientos como acciones multidimensionales. Les volvemos a repetir, en esta situación no nada más se trata de moverse, sino que repercute directamente en cualidades técnicas, en cualidades tácticas, en cualidades físicas y principalmente en el desarrollo cognitivo del jugador. Vaya, aquí podemos analizar diferentes ejemplos, diferentes situaciones dentro del terreno de juego que en ocasiones nosotros como entrenadores cometemos los errores de cuestionar las decisiones que van generando nuestros jugadores, ¿no? Principalmente como se vaya desarrollando el juego. Ahí cuando les gritamos aguanta o desborda o recorre o avanza, ¿sí? Pero a lo mejor la percepción del jugador es totalmente distinta, ¿no? En una jugada a lo mejor pudiera ser que tendría el espacio suficiente para conducir el balón e irlo acarreando para ir ganando terreno, ¿no? En la zona contraria. Pero a veces los jugadores por la presión deciden soltar el balón y mejor deciden dar pases y a lo mejor las decisiones no son asertivas, ¿no? Entonces son estas acciones, estos desplazamientos, si nosotros vamos considerando que no nada más el jugador como persona se va a desplazar, sino que también el balón se desplaza dentro del terreno del juego, son decisiones que van a ir repercutiendo directamente en el desarrollo del juego y que bueno, durante el entrenamiento tendríamos que darles esas experiencias previas para que a través del análisis, a través de la reflexión, los jugadores comprendan qué han hecho bien, ¿sí? Y cuáles son las situaciones en las que ellos pueden mejorar. Por tanto, em, si analizamos la fase del movimiento, es muy sencillo, ¿sí? Todo movimiento tendría un inicio, se caracteriza por el impulso inicial para moverse de una posición estática. Posteriormente, la siguiente fase sería la aceleración. Sería una fase en la que el jugador ya incrementa continuamente su velocidad y principalmente llegaríamos a la velocidad máxima, que sería la fase en la que el jugador alcanza ya su potencial en la velocidad máxima. Posteriormente viene una desaceleración, ¿sí? Una fase en la que el jugador va disminuyendo su velocidad y también pudiera considerarse un cambio de dirección dentro de esta situación, que sería un momento en el cual el jugador está realizando un ajuste para cambiar la dirección de su movimiento, de su desplazamiento, ¿no? Esta acción pudiera generarse con o sin balón y finalmente termina ya en la situación donde se detendría el jugador, que ya sería la fase de parada, donde ya el jugador pierde el movimiento, ¿no? Errores más comunes, ¿sí? La posición incorrecta del cuerpo
Una de las posiciones más relevantes para los futbolistas es tener las piernas semiflexionadas, listas para empezar a desplazarse en cualquier dirección. Si totalmente, si el jugador estuviera totalmente erguido, no sería una posición cómoda para cambiar de dirección rápidamente o para imprimir velocidad. Entonces, la posición correcta del cuerpo tendría que ser una semiflexión de ambas piernas eh, en una posición más cómoda, preparada para la carrera, ¿no? Otra situación sería la falta de coordinación. Movimientos coordinados que se pueden presentar en edades iniciales, como es el patrón de la marcha, que tendría que ser un patrón cruzado, es decir, un brazo derecho con una pierna izquierda por delante y alternando los brazos para generar este movimiento, ¿no? Otros de los errores comunes sería cuando los jugadores van trotando y van metiendo las puntas de los pies. Entonces, esas situaciones, esas posiciones también tendríamos que irlas corrigiendo para beneficio de los jugadores, ¿no? Y otro de los aspectos muy importantes sería la pérdida del equilibrio. Em, no es lo mismo desplazarse sin balón que con balón e intentar cambiar de direcciones, ¿no? Cuando los jugadores van aprendiendo a realizar los regates, los cambios de dirección, ahí puede haber pérdidas de equilibrio. Entonces, estas situaciones también tendrían que ser entrenadas. Posteriormente, si quisiéramos complejizar esta situación, este contexto de juego, enfrentarlos ya con un rival también genera desajustes en pérdidas de equilibrio y puede generar caídas o tropiezos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nosotros las debemos de contextualizar para presentárselas a los jugadores para que experimenten dentro de los entrenamientos y durante el partido puedan dar su máximo potencial. Ahora tenemos algunos ejercicios de desplazamientos. eh, Aquí vamos a ver un ejemplo. Pudiera ser un circuito de velocidad de desplazamiento con y sin balón. Entonces, todos estos movimientos que ustedes van a ver a continuación, ¿sí? Es una gama de movimientos, de estímulos en los cuales nos vamos a ir mostrando, ¿no? En la primera zona, una sección de aros, movimientos alternados, ¿sí? De piernas. En la siguiente situación, los saltos también como parte de desplazamientos, saltos laterales, saltos frontales, son un contexto que debemos ir integrando en los jugadores, ¿no? Saltos con un pie, giros, movilidad de pierna lateral, saltos frontales. Observamos el patrón cruzado. Toda esta situación nosotros las tenemos que ir analizando y las debemos ir corrigiendo, ¿no? Por tanto, estos circuitos de coordinación son indispensables. Son situaciones que llamaríamos como ejercicios básicos para que los jugadores vayan mejorando eh, la comprensión y el dominio de su cuerpo, ¿no? De su propio cuerpo. Le decíamos, no nada más me muevo individualmente, sino también nos desplazamos de manera colectiva. Estos desplazamientos, el toque de balón también va a ser muy importante, desplazar el balón en diferentes situaciones, en diferentes contextos, como ahorita lo vamos a observar en esta situación. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Aquí se está generando una situación de devoluciones, ¿sí? O paredes, como habitualmente se les conoce. Ahí viene la recepción. Y bueno, en esta siguiente situación se desplaza el balón, ¿sí? Con una máxima intensidad. Se hace recepciones dirigidas, orientadas y se va haciendo un relevo con el balón, ¿no? Entonces son movimientos básicos que tienen que desarrollarse, que tienen que potenciarse, pero parte de la conciencia de comprender
¿no? Toda la gama de oportunidad que se le puede presentar a los jugadores. Bien, el pase, llegamos a uno de los conceptos más importantes en esta situación de los desplazamientos. El pase es una acción técnica fundamental. Implica transferir el balón a otro jugador. Este es uno de los aspectos más importantes que ha dominado el preparador físico del Club Barcelona, Francisco Cerulo, porque el pase debe entenderse no solo como una situación de acción técnica que tenemos que ir practicando de manera aislada, no, no, no. En todos los contextos que nosotros vamos a integrar, en todas las situaciones de juego que vamos a ir desarrollando, debe de integrarse el pase, porque el pase es la principal acción técnica que va a generar la interacción entre todos los jugadores de manera ofensiva, principalmente, ¿no? Entonces aquí también hay aspectos muy importantes que tienen que ver con lo táctico, lo físico y lo cognitivo. Por eso es que el pase es crucial para mantener una posición de balón, crear oportunidades de gol y coordinar movimientos, ¿no? Generar balones filtrados, cambios de dirección y demás. Entonces el pase es considerado algo muy importante. Fases de movimiento del pase sería la preparación, en primera instancia, la preparación de la postura del cuerpo, una visión adecuada y principalmente la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el balón al momento de dar el pase? Acompañarme con el jugador más cercano, cambiar el juego, cambiar de frente, ¿no? Generar un balón filtrado. Entonces, la toma de decisiones es importante en el momento de generar un pase. El golpeo también tendría que ser, aquí más o menos se alcanza a apreciar, que tendría que ser con un pie de apoyo principalmente y posteriormente con la parte del pie que pudiera generar el contacto, ya sea la parte interna, la parte externa o la situación del empeine, ¿no? Entonces el contacto también juega un papel importante. ¿Cómo mejorar el pase? Sencillo. Hay que vigilar que el niño no meta las puntas de los pies, ¿sí? Porque en ocasiones cuando queremos dar el pase, cuando no planta bien su pie de apoyo, el niño normalmente mete la punta y cuando viene el tiro, ¿sí? Normalmente los chicos chocan con sus propios pies y vienen tropiezos, ¿no? Y también hay una fase del seguimiento en el momento del pase. En acciones muy cotidianas en los jugadores, cuando van a dar el pase, frenan el movimiento, no le dan continuidad y eso hace que también pierdas dirección, pierdas potencia, ¿ok? Y pierdas la ejecución técnica. Entonces, todo fase de movimiento tendría que tener una preparación, una postura cómoda, una posición correcta del cuerpo, el golpeo que tendría que ser eficiente y el seguimiento, el acompañamiento, hasta que finalice la situación del pase. Entonces, errores más comunes, volvemos a repetir, sería la mala colocación del pie de apoyo. Pudiera ser que el pie de apoyo también quedase muy lejos, el balón por delante y el pie de apoyo muy detrás, y entonces el contacto no es exactamente el mismo, ¿sí? Prácticamente el gesto tendría que venir de la zona central de mi cuerpo, ¿no? También el golpeo, el tipo de golpeo pudiera ser incorrecto, un uso inadecuado del pie, ¿sí? O incluso la fuerza también tendría algo que ver. Los chicos, por comodidad, dan pases suaves, dan pases muy débiles de fuerza para que entre ellos vayan agarrando confianza, pero poco a poco nos tendremos que ir corrigiendo esa situación. El pase tendría que ser un pase rápido y preciso, ¿ok? Con la fuerza necesaria para que mi compañero no pierda la posición del balón y lo pueda recepcionar sin ningún problema, con ventaja em, para el siguiente movimiento, ¿no? Bueno, la falta también de seguimiento sería otro aspecto muy importante en los errores más comunes. No seguir el movimiento como lo platicábamos, detenerlo. Esto afecta principalmente la dirección y también la potencia del contacto con el balón. Y bueno, aquí es un aspecto también muy importante, no tener visión de juego.
¿sí? Al momento de generar un pase, uno de los errores más importantes que cometen los chicos es cuando reciben el balón, ¿sí? Hay que mirar primero antes de recibir, y los niños por lo habitual lo hacen de la siguiente manera: reciben, ven el balón, posteriormente levantan la cara para buscar a alguien y siguiente acto es buscan generar el pase. Entonces, estos pequeños segundos, ¿sí? Son aspectos muy importantes porque en un segundo puedo perder la posición de balón. Entonces, ¿cuál sería una correcta visión del juego? Principalmente sería evaluar previamente, antes de recibir el balón, tener ya identificado a quién le voy a dar el pase, ¿no? Entonces, si antes de que me llegue el balón a mí, yo evalúo, observo a quién tengo de frente o con quién quiero acompañarme, recibo balón y la siguiente situación sería nada más transferir nuevamente el implemento. Entonces, hay que evaluar continuamente las opciones de pases que sean disponibles para evitar principalmente decisiones erróneas, ¿no? Y bueno, aprovechar segundos, ¿no? Ok, otro de los ejercicios para ejercitar el pase sería también, obviamente, ofrecerles toda la gama que existe de movilidad, ¿no? En una situación de pase. Y aquí tiene que ver también la recepción. La recepción y el pase son los fundamentos que se van trabajando casi de la mano, ¿no? Entonces, un circuito como este, en cuestión de pases, se pudiera también, son considerados como básicos, como ejercicios básicos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Sí? Por ejemplo, aquí se observa un control dirigido. ¿Qué sería un control dirigido? Vamos a regresar. Si se dan cuenta, ok, la jugada parte desde un desprendimiento de marca. Estos dos conos representarían los rivales. Hacen un desprendimiento de marca. Posteriormente, la recepción es orientada. ¿Qué quiere decir orientada? Que el balón me va a quedar cómodo hacia la zona que me quiero mover, ¿sí? Y posteriormente la descarga del balón. Entonces, se dan cuenta, fíjense con qué intensidad se está tocando el balón. El balón llega rápido y preciso. Eso es lo que se está buscando, que el balón llegue rápido y preciso al jugador y cómodo. Y ya posteriormente se está trabajando la recepción orientada con todos ellos. Entonces, estos son ejercicios básicos, obviamente. Lo que pudiéramos también trabajar con nuestros jugadores es variar estas situaciones, estos contextos, no nada más al lado derecho, sino que también del lado izquierdo hay que ir estimulando todas estas situaciones. Bien, como le decía, la parte de la recepción se va trabajando de la misma manera, de la misma intensidad junto con el pase. Y bueno, la recepción en el fútbol es una acción, obviamente, de recibir, de controlar, ¿sí? La velocidad que viene imprimiéndose con el balón, ¿no? Aquí también yo debo de ser capaz de percibir cuál es la fuerza que trae el balón y transferirla hacia una zona, hacia una situación, a una posición que sea ventajosa para mí, para el equipo y no vaya a generar una pérdida de la posición del balón, ¿no? Entonces, esto es esencial principalmente para mantener esta posición del balón y bueno, también tiene que ver mucho con la decisión de realizar una buena posición para efectuar un dribbling o un tiro efectivo, ¿no? Entonces aquí lo importante sería tener una buena recepción. Yo les decía, la recepción es muy importante, ¿sí? La posición debe ser muy cómoda, debe ser ya previamente analizada cuál va a ser mi toma de decisión para que yo pueda darle una mejor transferencia a la fluidez del juego, ¿no?
Tipos de recepción, aquí vamos a ver cuatro tipos de recepción. Uno va a ser la recepción de tipo parada, quiere decir que el balón pierde por completo el movimiento. La dos sería una semiparada, es decir, que el rodamiento del balón se detiene en dos contactos. En primera instancia, tengo el primer contacto, ¿sí? Y el segundo movimiento sería ya detener en dos contactos con el balón el movimiento del implemento. Tres, una situación de amortiguamiento, ¿sí? Y tiene que ver con el contacto que se realiza con el balón y si va realizando una fuerza. Es decir, observemos, ¿sí? Que sería un amortiguamiento, es algo como entender lo que es la tensión y la relajación, ¿no? A muchos de los jóvenes yo les hago esta reflexión, que es como si tú le dieras un pase a una almohada, ¿no? Cuando una almohada recibe la fuerza del balón, lo que hace es amortiguar, absorber la fuerza para quedarse con el balón y entonces el balón queda, ¿sí? En la posición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, el pie que va a hacer el contacto del balón, ¿sí? Hace el contacto y acompaña el movimiento del balón hasta eliminar la fuerza que lleva. Esa es una acción de amortiguar, de atraer, de darle seguimiento a la fuerza. Y bueno, la siguiente sería la recepción orientada. El control orientado tendría que ver con una situación de ventaja. Si yo recibo en esta posición el balón en el primer contacto, si a lo mejor yo quisiera irme hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿de qué manera tendría que yo impactar el balón para que me quedara cómodamente y darle continuidad a mi siguiente movimiento? Entonces, esa es una recepción orientada. La recepción podría ser, ¿no? De manera lateral o incluso con medios giros para ir generando la siguiente acción que va a ser a lo mejor un nuevo pase. Fase de movimiento de la recepción, principalmente hay una preparación, nuevamente insistimos, una posición cómoda, una semiflexión, aquí se puede apreciar mejor, una semiflexión de las piernas, un posicionamiento del cuerpo y también tiene que ver mucho, muchísimo con la anticipación, con la lectura de juego, con la experiencia, ¿no? Trabajar el fútbol. Aquí, en esta situación de contextualizar, tiene que ver mucho con la lectura y saber anticiparse al movimiento, ¿no? Entonces, jugadores, hay muchas situaciones en las que los chicos, em, por su inexperiencia, ¿sí? Siempre se quedan estáticos, erguidos, ¿no? Y no están cómodos para recibir un balón. Entonces, en ese momento, cuando les llega el balón, están tensos, están inseguros y el balón les rebota, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, una buena posición del cuerpo y una buena lectura va a ser importantísimo. Posteriormente ya es el contacto, ¿sí? Yo puedo hacer contacto ya sea con el pie, con el mulo, con el pecho, con el glúteo, con el abdomen, con la cabeza, ya varía, exceptuando obviamente los brazos que no podemos por parte del reglamento involucrar. Y bueno, tendría ahí, también tendría que ver con la fase del control, es decir, qué tipo de control necesito. Necesito eliminar la velocidad del implemento, entonces una recepción de parada en seco, ¿no? Necesito prepararme para la siguiente jugada, entonces una recepción orientada, ¿no? Una recepción de amortiguamiento, a lo mejor el balón viene de arriba y yo tengo que bajar el balón, entonces tengo que amortiguarlo para eliminar el movimiento. Entonces, también depende de la situación en la que se encuentre el jugador, es el tipo de recepción que va a ir trabajando. Errores más comunes de la recepción, prácticamente es algo similar, una posición incorrecta del cuerpo, estar tensos, también es un error muy común, estar nerviosos, no controlar emociones, una situación de errores más comunes, ¿no? Un contacto demasiado fuerte, cuando se genera mucha tensión, les explico también a los jugadores, cuando tú estás tenso es como si estuviéramos dándole el balón a una pared, ¿no? Una pared es dura, es rígida, entonces
Mientras más tensión, más nerviosismo muestres, el balón jamás se va a quedar contigo, ¿no? Entonces, aquí es importante que relajes un poco el cuerpo, trates de absorber la fuerza que lleva el implemento para que te pueda hacer con el balón. Entonces, esta situación tiene que ver también mucho con el contacto, con la percepción. Bien, una falta de visión nuevamente. No saber leer la siguiente acción de juego es uno de los errores en la parte de la recepción, ¿no? A lo mejor yo ya venía un jugador encima de mí y con una recepción orientada yo podía eliminarlo, porque si oriento el balón hacia una zona donde no se encuentra el rival, pudiera evitarlo. Pero si yo decidía en ese momento, a lo mejor viene el rival y decidía pararlo en seco, o sea, quedarme en el mismo lugar con la posición del balón, entonces yo no elimino al rival y el rival lo tengo encima, ¿no? Entonces hay que saber leer el juego, saber anticiparse a lo que va a ocurrir para que yo pueda generar, ¿sí? Nuevamente la posición de balón y no perderlo, ¿no? Y bueno, también el uso incorrecto de la parte del cuerpo. em, Dependiendo de la situación, generalmente este, tiene que ver también con con la comprensión del cuerpo, el esquema corporal, identificar, le- incluso, ¿no? ¿Qué sería mejor? A veces los chicos, ¿no? Tienen el balón a la altura del pecho y deciden levantar las piernas y bueno, allá se cayeron, pierden el equilibrio, ¿no? Es una falta de percepción del espacio y del tiempo, ¿no? A lo mejor pudiera haber sido más fácil recepcionar con el pecho o limitar la fuerza con la cabeza o darle dirección. Entonces, esto también tiene que ver mucho con la concepción de su esquema corporal. Bien, ejercicios de recepción, ¿sí? Lo mismo que los desplazamientos, hay que darle al jugador toda una gama de posibilidades de movimientos que se pueden realizar con las recepciones. Muchos estilos, estos cuatro estilos pueden manifestarse en una sola situación o incluso tú puedes elegir practicar un solo tipo de recepción para que quede claro y que los chicos vayan experimentando en diferentes situaciones. Entonces, este ejemplo de la rueda de pases de lado a lado para controlar con la pierna alejada sería un ejemplo. Fíjate muy bien qué tipo de recepción están generando. ¿Sí? Parada en seco, eliminan el movimiento del balón, es una recepción. Sin embargo, ellos eliminan, ¿por qué? Porque quieren quedar de frente, no necesitan realizar una recepción, ¿no? Dirigida, porque el toque que van a dar es frontal, ¿no? Tienen de frente hacia este jugador. Pero lo que pasa en la zona central, cuando reciben el balón, ellos tienen que dirigir. Entonces aquí cambia la recepción, ¿no? Ahí está, mira. El jugador, sí, el primer jugador hace el pase, hace una recepción de parada en seco. Y cuando hace la devolución, sí, el jugador que había dado el primer pase, ahora necesita una recepción orientada porque lo que va a hacer aquí es cambiar la dirección del implemento o de la zona para buscar al siguiente jugador. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Ahora, en esta situación también se puede observar una situación de amortiguamiento. Aquí en este jugador va a tratar de amortiguar la fuerza y la dirección del balón. Observamos. Ahí está. Se observa muy bien cómo su pierna la jala hacia atrás, ¿sí? Es decir, y eso es importante, también tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? Vamos a poner un poquito más lento para que se pueda apreciar mejor. Vale, pues más rápido. Vamos a ver aquí. Ahí está. En esta situación se va a observar mejor.
Fíjense muy bien cómo recibe el balón. Sí, su pierna sale a buscar el balón y en el momento de que el balón impacta en su pierna, se observa cómo su pierna se desplaza hacia atrás para eliminar el movimiento del balón. Eso es amortiguar la fuerza de un balón. Ahí está. ¿Sí? Y en breves milisegundos genera el siguiente pase. Ahí está, ¿no? No es lo mismo. Ahí está la recepción orientada. Bien. Entonces estos movimientos, estas ruedas de pase, las consideraríamos como igual ejercicios básicos que tendrían que generarse. Y bueno, finalmente tenemos el último concepto que tendría que ser con el tiro. Sí, igual el tiro no se concibe como un gesto técnico como tal. De hecho, también, ¿no? Si nosotros nos pudiéramos analizar realmente lo que es un tiro, prácticamente sería igual que un pase, ¿no? Pero aquí a los chicos, yo les he comentado muchas veces que prácticamente el tiro surge ya de la necesidad de una situación un tanto ya más compleja cuando nos vamos acercando al área rival o ya estamos en la última zona de decidir, ¿no? Y prácticamente si en un tiro incluso se pudiera manifestar que es un pase, ¿sí? Se pudiera comprender que es un pase a la red, así como tal. Entonces, como tal, no es un gesto técnico específico, sino que es una acción que, que se va a manifestar, ¿no? Dentro ya del contexto del juego, ¿no? Porque prácticamente, o sea, nosotros podemos ver que los tiros imprimen mucha potencia, el balón tiene más velocidad, tiene más colocación, ¿no? Tiene más fuerza, pero no necesariamente todos los tiros son así. Puedo llegar yo caminando con el balón, ¿no? Dejar que me choque y el balón entre a la portería. Entonces, esta situación pues, prácticamente solamente es una toma de decisiones. En cada momento yo tendría que imprimir más fuerza, más potencia, más colocación, ¿no? Entonces, es una toma de decisiones, una acción que se genera de una toma de decisiones. El tiro es eso, una acción de acuerdo a la decisión en la que me involucro. ¿Por qué? Porque el tiro puede ser, sí, generado con la parte interna, con la cabeza, con el hombro de chilena, o sea, varía. Entonces aquí también fase de movimiento es algo similar también. Inicia con una carrera previa, principalmente es la fase de aproximación con el balón. Aquí ya el jugador tiene que ajustar prácticamente toda su zancada, su velocidad a la que se encuentre y generar un ángulo específico para pegarle em, precisamente, ¿sí? En la parte indicada a lo que es el balón. El apoyo del pie contrario también tendría que ser un aspecto muy relevante. Son situaciones, o sea, muy similares a lo que hace la acción del pase. El pie dominante no se coloca junto, el pie no dominante, perdón, se coloca junto al balón y es lo que te va a dar una estabilidad, el equilibrio necesario para que puedas imprimir, sí, con firmeza el golpeo. El 3 ya se va a hacer el movimiento del contacto con el balón, dependiendo ya del objetivo. Les decía, si yo voy a generar potencia, pues le pego con el empeine. Si voy a generar, sí, mucha seguridad, pues le pego con la parte interna. Y si quiero generar colocación o efectos, ¿no? Efectos que vaya generando el balón, pues le puedo pegar con la parte del empeine y la parte interna o le puedo pegar con la parte externa del pie para que vaya yo generando esta situación, ¿no? Y la última fase sería la fase del seguimiento. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Sí, eso es algo muy importante y muy relevante que tendríamos que ir corrigiendo en los jugadores. Tras el impacto se genera también nuevamente un seguimiento. El cuerpo va a dar una continuidad
del gesto, del tiro, del golpeo que se va. ¿Para qué? Principalmente para asegurar que no se pierda potencia y no se pierda dirección. Por ejemplo, en esta situación que tiene que ver, ese es un tiro libre, ¿ok? Vamos a analizar todo lo que tiene que ver. Fíjense muy bien, bueno, aquí ya iniciamos la fase uno que sería la aproximación al implemento, la fase 2 el pie de apoyo, pero si nosotros observamos, pues aquí hay un error, ¿sí? Un error técnico que sería la posición del pie de apoyo, está detrás del balón y el grado de inclinación también del cuerpo es importantísimo, ¿sí? Normalmente para imprimir más potencia la cabeza tendría que estar más hacia adelante para imprimir mayor fuerza. ¿Y qué pasa con el contacto de balón? Aquí lo que el jugador a lo mejor buscaba era generarle una curvatura al balón, una colocación distinta, no buscaba a lo mejor potencia, sino una colocación, ¿sí? Y esto es lo que decimos con el acompañamiento. Después del impacto con el balón, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo continúa su trayectoria, su movimiento, y esto es un seguimiento efectivo. Si se dan cuenta, incluso hay un pequeño salto al final de la ejecución del movimiento. Vamos a ver nuevamente. Ahí está el golpeo, el seguimiento, ¿sí? Y esa inercia que va a generar el pie que ha realizado el contacto, ¿sí? Genera una fuerza de tal manera, ¿sí? Que para no desajustar el equilibrio, el jugador tiene que hacer de manera este, intuitiva un salto para equilibrarse, ¿sí? Y no perder. Esto es el seguimiento. Realmente esto es lo que representa la fase del seguimiento, no detener la ejecución, porque si no, si yo detuviera, por ejemplo, es un error también que hacen los jóvenes al momento de tirar, aquí detiene el movimiento, aquí se detiene, ¿sí? Y ya no le dan seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las experiencias que van generando los chicos al momento de darle seguimiento y no realizar ese pequeño salto, ¿sí? Eso te lo va a dar la experiencia. Levantan demasiado la pierna y es tanta la fuerza y la inercia que va la pierna que acaba de hacer contacto con el balón, que la pierna los hace levantarse y caer de espalda. Entonces, obviamente también tiene que ver con la experiencia, con mucha experiencia de juego. Sin embargo, nosotros tenemos que ir corrigiendo todos estos pequeños errores, ¿no? Bien, ¿cuánto dura un tiro? Microsegundos. Aquí fue la ejecución del tiro. Y milisegundos, miren, 0,77 segundos, no llevamos ni un segundo y las ejecuciones son rápidas, pero todo este ajuste que va realizando el cuerpo, que va realizando el jugador, nosotros tenemos que analizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los jugadores cuando van iniciando? Al momento de querer tirar, ahí, ahí van, ¿sí? El cerebro es muy inteligente, ¿sí? Si al cerebro no le dije hay que darle seguimiento. Sí, el cerebro está pensando que al momento de hacer contacto, ahí termina el movimiento. Y no, no es así, porque aquí yo perdería potencia. Si los jugadores, si ustedes ven que el momento del contacto, ahí termina su movimiento, entonces la potencia se va perdiendo desde que voy levantando la pierna, hago la trayectoria antes del impacto, ahí se pierde la potencia. ¿Sí? Lo efectivo sería darle continuidad, darle ese seguimiento. Eso sería efectivo. Muy bien. Y aquí están los errores más comunes. No mirar el balón en el contacto. Son igual también milisegundos los que tenemos que ir propiciando para que puedan hacer un buen contacto con el balón.
Un apoyo mal posicionado, aquí se observa la pierna que está detrás, ¿sí? Eso también resta fuerza, resta potencia. La pierna que golpea está rígida o sin seguimiento, existe mucha tensión, ¿sí? La tensión tendría nada más que estar ya en el momento del contacto con la pierna que va a realizar y lo demás, las demás partes del cuerpo cómodas. O incluso otros errores sería echar el cuerpo hacia atrás, ¿no? Esto es lo que llega a pasar cuando no tengo una buena colocación del pie de apoyo. El balón me queda muy alargado, ¿sí? Y entonces mi zancada, ¿sí? Se va generando desfasada de la distancia entre el cuerpo y el balón. Bueno, tipos de tiro, tipos de tiro. ¿Cuáles serían los tipos de tiro que podemos encontrar? Fíjense muy bien. Vamos a observar tipos de tiro. Empeine, con la parte del empeine. Perdón, perdón, como que salió. Ok, continuamos. La parte del empeine, parte interna, parte externa del pie. También de acuerdo a la distancia, a la altura en la que se encuentra el balón, también podemos definir otros tipos de tiro. De volea, bueno, como habíamos comentado. Sí, la fase o la estación del tiro va a depender muy bien de la situación o de la acción que te encuentres. Un tiro puede ser considerado con la cabeza, puede ser considerado con la nalga, con el muslo, lo que sea, pero es una situación, digamos, no tomo decisiones, lo último que ocurre ya después de toda la generación, después de todos los desplazamientos, después de todos los pases, después de todas las acciones técnicas, tácticas, ya sería lo último que ocurre dentro del desarrollo del juego para generar un gol, ¿no? Entonces, es una toma de decisiones compleja, es una toma de decisiones que tiene que ver muchísimo con la percepción del espacio, del entorno, de la relación entre los rivales, de los compañeros y demás, incluso la relación que exista de la posición del balón del arquero, de la situación en la que se encuentre, si está adelantado, si está sobre la línea, si es alto, si es chaparrín. Depende principalmente de la situación. Por eso se le llama que es una acción compleja, esta situación del tiro, ¿no? Y bueno, finalmente eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención y estar pendientes para la siguiente presentación. Muchísimas gracias.